Quiero leer ahora un texto más de Nehemías. Y los que quieran acompañarme en sus Biblias, Nehemías capítulo 4. Pero vamos a leer 2 versos del capítulo 2 además. Y Nehemías capítulo 2, el verso 10 y el verso 19 dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y el verso 19 del mismo capítulo: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en el capítulo 4 sigue diciendo la palabra de Dios: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zora, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyéndolo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra.
Y ni yo, y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Padre, pido que tu Espíritu pueda revelar el mensaje de este texto a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La teología de prosperidad nos quiere hacer creer que el que cree en Dios siempre está bien. Está sano, no se enferma, ni mucho menos muere, no tiene problemas y su vida es por mantequilla y de color rosado. Esa teología no debería de llamarse teología porque es antibíblica. Y lamentablemente en América Latina, y lo noto también de vez en cuando en nuestra iglesia, hay la tendencia, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿y por qué ahora pasa eso? Hermanos, acá ahora hemos leído que realmente es antibíblico pensar que el que cree, el que confía en Dios, no tendría problemas. Acá vemos lo absolutamente opuesto. Que nadie venga y diga con lo que ya hemos ido aprendiendo de Nehemías que él no hubiera creído en Dios, que él no era un varón consagrado a Dios. Por supuesto que sí lo era. Y los que se dejaron motivar para ahora trabajar con él también eran judíos que querían con eso volver a no reedificar en el fondo solo el muro de protección de la ciudad, sino con este muro viabilizar que el culto en el templo con tranquilidad y con seguridad podría volver a realizarse. Eran también entonces personas que querían con eso servir a los propósitos de Dios. Pero lo que vemos acá, terrible oposición. Y por eso el desafío de este mensaje es: oposición y dificultades, hermanos, son la normalidad en la vida del que sirve a Dios, del que lucha por la extensión del reino de Dios. Si usted vive y nunca pasa nada de oposición a los propósitos que Dios ha puesto a su corazón y detrás de los cuales está, o si nunca tiene alguna dificultad, ahora no hablo por haber pecado y viviendo deliberadamente en pecado, de eso no hablamos, pero si está en la línea de Dios, si nunca tiene un problema, nunca vive una oposición, muy posiblemente está durmiendo espiritualmente. Y el enemigo viene de vez en cuando y dice: el hermanito sigue durmiendo. Hay que dejarle dormir. Pero cuando se va a levantar, queriendo hacer lo que Dios pone a su corazón, la dificultad y la oposición va a ser la normalidad. Y a eso tendríamos que acostumbrarnos. Y despedir la idea posmoderna de un cristianismo fácil, bien acomodado, sencillo de color rosado. Porque la Biblia no pinta un cristianismo así. ¿Qué pasa acá? Oposición de diferentes lados. Oposición desde afuera, en primer lugar. ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo se arma esta oposición? Por eso el verso 10 y 19 del capítulo 2. En el verso 10, Nehemías ni siquiera ha llegado a Jerusalén, pero su fama, el propósito que él tiene, viaja más rápido que él mismo. Ya se sabe en Jerusalén que va a venir y la oposición ya se arma antes de que salga de Susa. Verso 19 del capítulo 2, ya llegó a Jerusalén, pero todavía no habló de su propósito. Pero ya los enemigos como que ya sabían, este va a venir, con este va a venir alguien que va a motivar a la gente a levantarse, a luchar por el propósito de Dios. Los enemigos ya se están armándose con más fuerza y están empezando con acusaciones injustas. Eso es lo que hemos leído en el verso 19, porque están diciendo, ustedes están rebelándose contra el rey, y eso no era así, lo sabemos muy bien, porque Nehemías mismo fue enviado y respaldado grandemente por el rey. Acusaciones injustas. ¿Cuántos de nosotros han vivido alguna vez acusaciones injustas por el nombre de Dios? Eso duele profundamente. Porque uno sabe, estoy en lo correcto, pero igual siguen las acusaciones. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos que así es.
Y luego viene el capítulo 4, y hemos leído los versos 1 al 3. El muro ya ahora sí está construyéndose, se nota, ¿no es cierto?, que el esfuerzo está dando fruto. Se dice que estaban más o menos por la mitad, ¿no es cierto?, de la altura, a alturas del inicio del capítulo 4. Y ahora aquí otra vez vemos en los versos 1 al 3 la oposición de las mismas personas, y ustedes lo van a leer detenidamente luego los versos que hablan de la oposición de afuera, van a ver que prácticamente en cada cita hay uno más que se suma al grupo de los adversarios. Al inicio se menciona 2. En el siguiente texto 3, al final se menciona 4, 5, 6. Así que el grupo de los que se arma tiene eco, ¿no es cierto?, en más personas. En el capítulo 4, en los primeros versos, se ve otra metodología de la oposición de afuera. Aquí era la burla. Si unas horas sube a ese muro, se va a caer. ¿Cómo habrá llegado eso al corazón de los que veían, ¿no es cierto?, sus heridas en sus manos porque habían hecho un muro grueso, ¿no es cierto?, de escuchar burla de esta manera. Si seguimos en el capítulo 4, en el verso 7 y 8, luego viene otra oposición más, de más personas. La amenaza de un ataque abierto para matar a los que están trabajando. Y los últimos versos que hablan de la oposición de afuera, 11 y 12 en el capítulo 4, donde es, aparte de la amenaza de ataque, otra vez querer atemorizar a las personas para que queden congeladas y ya no pueden seguir trabajando. Diferentes tipos de oposición desde afuera, desde burlas, hasta ira y cólera, hasta acusaciones injustas, amenazas a la vida, sembrar temor. El enemigo era muy creativo en querer frenar a los que estaban trabajando. Pero si hablamos de oposición y de dificultades, no hay en ese capítulo solo la oposición de afuera. Hay también oposición desde adentro. Fíjense en el verso 10, 4:10, ¿qué dice? Y Judá dice, Judá evidentemente el nombre de un judío, el escombro es mucho, las fuerzas de nosotros son pocas, no vamos a poder. Ese es uno de los propios, como para decir. Ahora se suma a la oposición de afuera algo muy peligroso en el interior del grupo que trabaja, que tiene un famoso nombre, el desánimo. Acá hay uno que siembra desánimo. El trabajo es mucho, nuestras fuerzas se están debilitando. Mejor hay que dejarlo. ¿Qué hace Nehemías? ¿Qué hacen los que están con él en este momento? Que es un momento clave donde desde afuera y desde el interior el enemigo ha logrado, y ahora hablando no del enemigo amonita y árabe, sino el enemigo, el adversario verdadero de Dios, ha logrado de poder poner la base para que la obra se quede a medio hacer. Medio hacer ya estaba. No se hubiese derrumbado nuevamente, pero que no se concluya la obra. ¿Qué hace Nehemías en ese momento? Acá vemos prácticamente en ese capítulo, en pocos versos resumido, las armas, las estrategias para cada uno de nosotros contra oposición de adentro, desánimo, y también la oposición de afuera. ¿Y cuál es lo primero que seguían haciendo, que ya habían hecho antes? Verso 4 y 5, está orando Nehemías. Ya lo conocemos orando y ayunando, lo seguimos viendo orando. No sabemos si ayunando además, pero orando. Lo siguiente que seguían haciendo, eso es en el verso 6,
ellos seguían trabajando. La burla, la amenaza, el peligro de vida, no les importaba. Sabían, tenemos que seguir trabajando. Y lo hacían. No prestaron su oído a la oposición, al desánimo, sino la decisión era, yo sigo trabajando. Diga el otro lo que diga, voy a seguir trabajando. Y un detalle más, ¿cómo han trabajado? ¿Se han fijado en los últimos 2 versos del largo texto que he leído? Que dice el verso 22 y el verso 23, que pedía Nehemías y la gente lo hacía. De día trabajaron y de noche tenían turno de guardia. Ya, 24 horas de esfuerzo. Seguramente algunas horas se habrán turnado en la guardia, ¿no es cierto?, nocturna, para que puedan dormir un poco. Y luego otra vez a destiempo, y me imagino las horas de 2, 3 de la madrugada, cuando sortearon quién tiene que levantarse esta noche a las 2, 3 de la mañana. Eso eran los turnos menos favorecidos. Pero lo han hecho. De día trabajo, de noche se turnaron en servir de centinela. Y el verso 23 también es interesante. ¿Cómo han dormido las horas que han dormido? Como los de ustedes que han estado en el ejército, a lo mejor lo han aprendido a hacer de vez en cuando. Con zapato, arma, ropa y todo. Como así, aquí estoy. ¿Qué he dormido hace 1 minuto? He dormido. Bueno, aquí estoy. No tengo, ay, ¿dónde está mi polo y dónde está mi zapato? Sí, ya, acá. Y cuando todavía trabajé en el campo, formando eso, para una sonrisa, formando promotores de salud, estaba siempre muy contenta por la última frase. Cada uno de nosotros se desnudaba solamente para bañarse, porque en el campo hace 27 años casi nadie se bañaba, ¿no es cierto?, al año, para año nuevo. Así he podido decir, mire, aunque uno trabaje y esté siempre, pero para bañarse puede quitarse la ropa, ¿no es cierto?, y ponerse otra ropa. ¿Ya? Así que se ve acá el esfuerzo de estos varones. La disposición. Y Nehemías, como el gran líder, no se hacía él que podía dormir plácidamente, los otros lo van a hacer. Él era el primero en hacerlo, porque puede hablar en el nosotros. Seguimos, ¿qué más han hecho para poder resistir a la oposición? No solo ha orado, no solo seguían trabajando y seguían trabajando de manera muy esforzada, sino han hecho 2 cosas más. Han desarrollado una estrategia muy eficiente de organización, porque hemos leído ahí de trompeta y de que él dijo, Nehemías, donde suena la trompeta, ahí todos los líderes de área de un cierto trecho de construcción tienen que venir instantáneamente porque ahí sí hay un problema y ahí tenemos que luego reunirnos. Ellos también sabían pensar estratégicamente, no era así que cada uno solo veía sus 2 metros de trabajo que tenía y no tenía idea de lo que además sucede, sino tenían la estrategia sobre la obra en general. Y lo último, también lo hemos leído en varios de los versos 16, 17, 18, por ejemplo, cómo trabajaron desde el momento de la amenaza de un ataque, trabajaron con una mano su herramienta de albañil y por acá en el cinturón y de vez en cuando en la mano la espada. Trabajaron armado, estaban armados y durmieron así con su espada en su cinturón, con los zapatos puestos y seguramente el balde de albañil un poco más lejos porque si en la centinela hubiera habido un problema hubiera sido para tener el arma consigo. Así que estaban armados. ¿Qué nos enseña esa estrategia de defensa? Orar es lo primero. En la historia de Nehemías tiene que ser lo primero permanentemente en nuestra vida.
Pero aparte, no podemos pensar que Dios luego, porque estoy orando, dejará caer del cielo las cosas. Como lo han escuchado el domingo pasado, como es este texto, seguir trabajando y aún hacer esfuerzos en ciertas etapas físicas, emocionales, en este trabajo es necesario para que los propósitos de Dios, que sean personales o ministeriales, se den. Dios no lo deja caer del cielo. Wesley dijo, hay que orar como si uno no podría trabajar. Pero hay que también trabajar como si uno no podría orar. John Wesley, siglo XVIII. Eso es lo que acá vemos. Y además tenían estrategia. Tenían un plan claro y lo sabían organizar. Y lo hacían armados. Ahora no tenemos el tiempo para hablar, ¿qué dice la Biblia?, de nuestras armas espirituales. La más importante, más bien quiero mencionar, la fe, la confianza en Dios. Que acabamos de cantar en la penúltima canción, que también es una de las canciones peligrosas, ¿no es cierto? Porque el ritmo te lleva, ya no piensas en la letra. Esas son canciones peligrosas. Hay que cantar con el ritmo en la sangre, pero con la mente también en algo lúcida. Si Dios está con nosotros, nada puede en contra de nosotros. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién? Nadie podrá vencernos. ¿Cantamos eso, hermanos, porque el ritmo me lleva? ¿O porque en realidad hay convicción de eso? Nehemías tenía convicción. Y logró transmitir esa convicción a los que estaban con él. Y por eso podían hacer ese esfuerzo. Y el arma más eficiente y necesario para cada uno de nosotros es crecer en confianza en la verdad de la promesa de Dios, en la verdad de la palabra de Dios. Porque si crees en la verdad de la palabra de Dios, y si además has aprendido a escuchar la voz de Dios en tu corazón, y sabes diferenciarla de otras voces, y puedes luego confiar en lo que Dios en forma personal te ha dicho a tu corazón, aunque venga quien sea en contra, vas a saber, Dios lo ha dicho. Y como que Dios lo dijo, se dará. Así que voy a seguir orando, voy a seguir trabajando, voy a seguir esforzándome en esa confianza. Dios lo ha dicho. Lo que Dios dice no es mutable. Eso se va a dar. Nehemías estaba absolutamente seguro. Dios me ha enviado. Es el propósito de Dios lo que estamos haciendo. Venga quien sea, haga lo que sea. Si seguimos detrás de ese propósito de Dios, si damos lo nuestro, Dios va a dar lo suyo y la obra se va a completar. Y eso se ve en el arma en contra del desánimo, del verso 10, porque de esta arma en contra del desánimo no he hablado todavía. He hablado de qué hizo Nehemías en contra de la oposición de afuera, pero sabemos el verso 10, Judá, que dice, el escombro es mucho, las fuerzas son pocos, mejor lo dejamos. El desánimo, ¿cómo lo ha contrarrestado? En los versos siguientes dice Nehemías la parte clave. Acordaos del Señor grande y temible. Hebreos podría decir en el capítulo 2, corre con paciencia puestos los ojos, ¿dónde? En la piedra delante de ti, no. En Jesucristo, el autor y consumador de tu fe. O Pablo lo va a decir y la canción lo dice, si Dios está conmigo, ¿quién va a poder en contra de mí? Desánimo, hermanos, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque no son las situaciones que pueden desanimarte, sino lo eres tú mismo que desvías tu mirada de ver la meta y la verdad y la promesa de Dios y concentrarte en el problema. Es interesante.
Nehemías también había ido a mirar los escombros. Lo hemos visto en el capítulo 2. Se fue de noche a escudriñar. Pero ¿qué le pasó a Nehemías cuando vio los escombros? La visión que Dios había puesto a su corazón se encendió más. Y él podía, después de esta noche de escudriñar y de tener que caminar, porque el caballo no podía pasar por los escombros, decir, vamos, construimos, ya no nos quedamos así. Judá también mira los escombros. Y ojo, Judá todavía ve escombros menos grandes, porque ya la mitad del muro ya estaba reconstruido. Así que había la mitad del escombro nomás, que Nehemías había mirado. Judá mira este poco de escombro y se desinfla, porque se queda clavado en el escombro. No se acuerda quién está detrás de este proyecto, de quién viene ese proyecto. Hermano, hermana, si ante una dificultad usted, con todo respeto que se merece, se desanima, ya no me venga a buscar en consejería a partir de hoy, porque ya sabe que le voy a decir. Puede buscar un anciano todavía, pero a mí ya no, ¿ya? Para que tenga alguien a dónde ir. Le voy a tener que decir, usted se ha olvidado de la verdad de la palabra de Dios. Se ha olvidado de decir, aunque el domingo lo haya cantado, si Dios está conmigo, ¿quién podrá en contra? Usted ha empezado a mirar los problemas con sus ojos y fuerzas humanas. En vez de ver la situación que le rodea como Dios la ve desde el punto de vista de Dios, quien le dice, yo estoy contigo y por eso puedes. Pon tus ojos en mí, en Jesús. Yo he empezado la fe, yo soy el garante que vas a llegar al cielo, a la morada eterna de los santos. No vas a tener que llegar con tu fuerza arrastrándose de 4 patas, sino yo soy el garante que vas a llegar. Si aprendemos a tener los ojos puestos en la verdad de la palabra de Dios, el desánimo pasa a la historia inolvidable. Ya. Porque ya no lo hay. Y eso se ve en Nehemías, eso se ve en los que estaban con él, eso se ve en cada personaje de la palabra de Dios. Así que era el arma contra el desánimo, ver quién está conmigo. Por eso dice Nehemías, acordaos del Dios grande y temible. Este está con nosotros. Y por eso, luchen. Así termina el verso, ¿no es cierto? Que empieza así, acordaos del Dios grande y temible. Y luego no dice, y por eso cruzan los brazos y van a esperar cómo va a ser Dios. No, pues. Sigue diciendo, y por eso pónganse en pie y sigan luchando. Por ese propósito que Dios ha trazado a favor de nosotros. Y con esto se sigue dando la obra. Falta poco hasta que podamos leer, y los que van a seguir leyendo el libro de Nehemías antes de esperar el siguiente domingo van a poder ver, o subsiguiente domingo, esta obra era infrenable. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí tenían las cosas claras. Dios está con nosotros. Y por eso podemos esforzarnos en la fuerza de Él. Y lo que Él ha dicho se va a dar. Porque Él va a dar su parte si nosotros damos nuestra parte. Vamos a inclinar los rostros y por un momento puede cada uno pensar qué es lo que más me ha hablado el Señor en esta mañana. Me puedo imaginar que muchos han venido con problemáticas internas o desde afuera. Entiende que Dios hoy te dice que Él está contigo en esta situación, pero que la parte de ti es lucharlo en confianza en Dios, pero dando lo que puede dar en lo natural. Ayúdanos, Padre, a no solo cantar
Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Sino de en realidad creerlo. En realidad aprender a construir nuestra vida encima de esta realidad, que somos tuyos. Y aunque todo se oponga, estamos contigo. Y con eso, con tu fuerza, con tu paz, con tu gozo, y con la absoluta esperanza de que los propósitos tuyos se realizan.